Esa tiene un material que necesitamos, que es un poco complicadito de conseguir. Unos huevitos fértiles de gallina. Ella se va a sacar con la técnica de laboratorio, van a conversar un poco, le va a indicar cuánto necesitaremos y para cuándo. Entiendo que ya tienen algunos contactos de granjas, incubadoras, alguna cosa así, donde disponen de este material. Si en el curso hubiese alguien que conoce en su terruño o en algún lugar cercano, ¿dónde podría conseguir esos huevitos? También es de utilidad. ¿Okay? Veamos cómo nos organizamos y ahí le diré preguntarle. Vale, dicho eso, con ustedes, y perdón si estoy con algo en la boca porque si no, no tendría volumen. O sea, ¿sería vergonzoso o no? Profe de medicina que no sepa de alguna u otra manera mejorar su voz. O sea, ya daría vergüenza. Conversamos de este gráfico cuando yo me acuerdo. Sin los tiempos. Solo hemos conversado generalidades del proceso. Poco a poco iremos viendo detalles más específicos. Si la memoria no me falla, lo último que se dijo es que existen estos puentes citoplasmáticos que permiten que cada generación, de alguna u otra manera, esté coordinada en su proceso de división. Porque el individuo XY tiene que mantener o tiene esta propiedad de poseer gametos todo el tiempo. O sea, está generándolos de manera constante. Ok. Hasta ahí esta partecita. Cosa que me estresa, en segundo me pasa, cuando vemos desarrollo reproductor. Esta imagen es de un testículo y se entiende que es un testículo después de la pubertad. ¿Cómo me doy cuenta? En el interior se ve una luz y un montón de hilitos. Los hilitos serán las colas de esos espermatozoides que tenemos que conversar. Aquí hay una parte que tendríamos que aclarar y hacer un cálculo, pero la imagen en donde está esa fórmula en particular no la logro recabar de mi computadora anterior. Como les dije, no es que la pueda aprender, necesito todavía la ayuda de un técnico en esa parte, pero sí le puedo contar detalles. ¿Qué detalles? Pues vamos a este dibujo de acá para ayudarme un poquito. Este gráfico que está en el libro. Si ponemos una línea, si queremos trazar una línea, ¿de qué eventos o qué células reproductoras tiene un ser humano XY antes de nacer? La línea sería ahí arriba. ¿Por qué? Porque en esencia nace en esos cordones seminíferos sin luz todavía. Lo único que tenía en su interior, recordarán, eran espermatogonias, células germinales y las células de Sertoli. No teníamos nada más. Es en la vida postnatal, en la pubertad, donde el individuo XY empieza a recuperar sus niveles de testosterona. Y digo, recupera sus niveles, porque en la etapa prenatal, entre más o menos las semanas 16 a 26, más o menos, el feto XY tiene unos niveles altísimos de testosterona, lo cual favorece su desarrollo. Luego sus niveles de testosterona caen, bajan a niveles mínimos. Y se mantendrá así hasta llegar a la pubertad, en donde estos niveles vuelven a trepar. Esa testosterona viene de algún lugar. Una célula que hasta ahora no hemos conversado. La ubicación de esta célula es en el testículo. No está en el interior de los túbulos o cordones seminíferos. No está dentro. Está en el espacio entre túbulo y túbulo, entre cordón y cordón. Si este fuera un cordón y este fuera otro, significa que aquí habría esas células capaces de producir testosterona. ¿Qué está buscando, Doc? Ya les encontré. ¿De qué célula va, señorita García? ¿De qué célula estoy llamando? Están entre cordón y cordón, entre túbulo y túbulo. ¿Producen testosterona? Células de Leydig.
o también la encuentran con el nombre de células intersticiales. Esas células y las hormonas que producen serán esenciales para este proceso de formación de gametos y también para algo que se ve en la parte externa. El ser humano en esa época empieza a modificarse, hablando del XY, empiezan a asomar ciertos caracteres sexuales secundarios, vello facial, cambios de composición corporal, el engrosamiento de la voz y otra serie de fenómenos que no nos corresponde estudiar en este nivel. Ok. De acuerdo a la teoría, este proceso es continuo desde que inicia en la pubertad hasta el final de los días de cualquier individuo XY. ¿Usted cree que la calidad de esos gametos conforme pase el tiempo será la misma si tengo 16, 25, 45, 65 o 80? No. ¿Qué factores podrían influir en esa calidad y en el proceso de formación de gametos conforme avance el tiempo? Ok. Hay cosas modificables y cosas no modificables. ¿Qué factor no modificable creen que va a influenciar con este proceso de crear estos gametos? Eco. En esa gráfica que no logro rescatar todavía y que con ustedes que vimos del segmento anterior, hay un factor fundamental. Conforme avanzamos en edad, pasa algo. Este proceso de división celular, mitótico y meiótico, ya lo vamos a discutir, incrementa en cada generación. Para que me entienda este concepto, desmenucemos esta gráfica y vuelvo sobre esa idea. Entre las espermatogonias, que aquí ya tengo espermatogonia tipo B, y el espermatocito primario, sabemos que lo que había es mitosis. Han estimado en más o menos 30 ciclos mitóticos que producen o que se tienen entre estas espermatogonias hasta llegar a espermatocitos primarios. Más o menos 30. En la vida postnatal se habla de por lo menos unos 3 ciclos más de división mitótica. Hasta ahí usted tiene 33, ¿ok? 30 divisiones mitóticas aproximadamente hasta antes de la pubertad, unas 3 divisiones mitóticas aproximadamente que sufriría cada generación de estos gametos de formación ya después de nacer, y súmele una meiosis 1 y una meiosis 2. En total, que es lo que han estimado un poco los biólogos moleculares, que desde la generación original de espermatogonios hasta formar espermátides, que a su vez se convierten en espermatozoides, un gameto humano puede experimentar 35 ciclos de división celular. Aproximadamente 33 mitóticos y 2 meióticos. Meiosis 1, meiosis 2, total 35. ¿Ok? Ya, ok. Son cálculos y estimaciones. El estudio que hizo esto es un artículo de como unas 100 páginas. Estoy tratando de traducirle todo esto muy complicado. Recuerden que tenemos espermatogonias de diferentes tipos. A1, A2, claras, oscuras, hasta llegar al espermatogonio tipo B. El espermatogonio tipo B termina convirtiéndose en espermatocito primario y de ahí entraba en meiosis, como ya conversamos. Hasta ahí creo que me cachó. Ya. ¿Qué han hecho algunos biólogos moleculares en este tema de formación de gametos? Tratar de medir, de cuantificar cuántas mitosis sufriría un espermatogonio original en todo su camino hasta llegar a ser un espermátide que se convierte en espermatozoide. Estiman que más o menos hasta antes de la pubertad posiblemente pase hasta por 30 procesos de división mitótica para generar generación tras generación tras generación tras generación de espermatogonios. ¿Ok? Es un estimado.
Ya después de la pubertad se piensa que sufriría unas 3 o puede sufrir hasta 3 ciclos de división mitótica más para crear un banco de espermatogonias que después se pueda seguir diferenciando. En total, desde el espermatogonio original hasta el espermatocito primario, han calculado que más o menos 33 mitosis. Aproximadamente. Desde el espermatogonio original hasta el espermatocito primario, para resumirles el cuento. Este espermatocito primario sufre 2 ciclos más de división. ¿Por qué dice 2? Meiosis 1, meiosis 2. Así que, desde el espermatogonio original hasta el espermátide, 35 procesos de división de ese material genético. 35. Como ustedes acaban de decirme, estos procesos no siempre serán perfectos. Conforme avance la edad, hay factores que harán que estos procesos de división se vuelvan más complejos. Dentro de estos, y empecemos a hablar, el ambiente. Hay factores ambientales que pueden hacer que este mecanismo se altere, como por ejemplo, dice pesticidas de plantaciones, dicen por acá, drogas lícitas e ilícitas, aquí dicen alcoholismo y tabaco, alcohol y tabaco. Hay algo más frecuente. ¿Los qué? No recuerdo si está en la 4ª edición. Déjenme ver si es que está. No estaba en el capítulo de gametogénesis, estaba en el capítulo de fertilización. ¿Qué busca usted, Doc? En el capítulo de fertilización, que es del 6, si mal no recuerdo, había un parrafito, encuentro de hematosónica, si no está, le busco con más calma en la casa, y si no, le decimos lo que decía ese parrafito, que estaba hasta la 3ª edición. Ya, está en la página 70. Habla en general, variación de líquido seminal. Habla de líquido seminal, pero voy a coger la parte del gameto. ¿Qué ha desaparecido en la 2ª, 3ª y en la 4ª edición? Veo que tampoco lo ponen. Algo que llamaban gonadotoxinas. Todo aquello que podría alterar la formación de gametos a nivel de estas estructuras. Y una de las primeras cosas que le pone ahí es la alimentación. Sobre todo una alimentación rica en grasas polisaturadas, no dije insaturadas, sino polisaturadas. Ejemplo puntual, salir de este espacio, cruzar la calle y agarrar cualquiera de estos locales de las papas y bien. ¿Sí o no? En donde ya no sabemos si será aceite o será una mina riéndose sobre sí misma. Una dieta abundante en este tipo de comida es perjudicial para la calidad del gameto masculino. Primer factor, alimentación. El otro, muy de acuerdo con lo que dijo el compañero, todas esas sustancias que uno consuma y que no favorecen el metabolismo, alcohol, tabaco, drogas ilícitas, juegan. Hay otras 2 cositas por ahí. El sueño influye en todo. Puede ser, trae porque pesa un poco más. Por eso hay solo decir lo siguiente. ¿Cómo serán los gametos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que ya tienen casi 40 años, versus los gametos de un joven de 20 años que se me cansa subiendo la Yamache? Así de sencillo. Eso que parece medio chistosito, lo hemos ido viendo cuando hacíamos cierta práctica antes. Se hacía una práctica de espermograma, en donde de donantes anónimos, entre comillas, de cada curso, ya te puedes imaginar quiénes eran los donantes, se analizaba el líquido seminal en cuanto a su pH, cantidad y los espermatozoides que había en ese líquido. Por temas medio éticos y que ahora hay más XX que XY, hemos ido parando eso al menos por un tiempo. De las últimas veces que se hizo esas prácticas, ¿qué pasó? Ni raspando del fondo conseguíamos espermatozoides para las placas.
casi siempre pura célula, full espermatozoides muertos y algún güey por ahí queriendo sobrevivir. Comparando con prácticas de 3-4 años antes, hicimos algunos videos que tengo que buscar a ver si los logro recuperar. El campo repleto de espermatozoides y prácticamente el conteo era, entre comillas, normal. Fuimos viendo una disminución de la cantidad en cuanto a volumen y de la cantidad de espermatozoides en estas prácticas que se hicieron las últimas veces. Estamos conversando. Alimentación, actividad física, consumo de ciertas sustancias. Así que, hipótesis que salió y que estamos ahí pendientes de ver si logramos hacer ciertos proyectos de investigación que con biología hemos intentado armar más de una ocasión. ¿Será que la disminución de fertilidad es solo por ese hecho de haber creado conciencia ambiental de que un guagua gasta mucha plata y pañales de agua y todo lo demás? Sí. Pues ya nos guagua. Tenemos esa idea de que probablemente es que ya no. Y con datos que le iré contando, es muy probable que eso realmente esté sucediendo. Ya va a ver, poquito a poquito va a cachar. Entonces, ese 35, me corrigen, tío. Es que esa es una sola generación de células que van desde Sí, se estima que sí, es una medición que han hecho desde un plano celular X hasta el final. Pero solo de una generación. De una generación, pero como hay un montón, esto cambia y ya van a ver lo que va a pasar. Esto se combina con 2 o 3 factores por allí. La edad real que tiene ese individuo menos la edad a la que tuvo su pubertad. Y creo que me estoy olvidando algún factor en la fórmula. No sé si usted lo tiene por ahí anotado y me dice qué factor me estoy olvidando en la fórmula. Porque el primero era los ciclos celulares, que son 35. La edad real de ese individuo, o sea, por ejemplo, si tiene 40, 50 o 60. Y para saber cuántos años esas células o alguno de sus clones o linajes pudo haber experimentado esta cantidad de ciclos celulares, mitóticos y mitóticos y meióticos, había que descontar la época en la que empezó todo, pubertad. Creo que me falta un factor en la fórmula. ¿Tienen por ahí? 35 multiplicado por la edad que tienen inclusive en este momento, menos cuando empezó a crear todos los gametos con más intensidad, que es la pubertad. ¿Tienen ahí el estado de algo me dice que creo que me estoy olvidando algún factor más. Pero póngale con estos datos y veamos cómo nos va. Si coincide con los datos que yo tengo en la cabeza, es que no me he olvidado nada en la fórmula. A ver, imaginen un individuo de 20 años, joven, en la luz de su fertilidad. Y pónganle que empezó, porque tuvo su pubertad, a los 15 años. Más o menos promedio. Esto me da 5 por 35. 175. 175. Cuando hacen la corrección por edad en la fórmula que sacan en ese estudio, en donde estiman los clones celulares que podría tener un individuo y que empezaron en este proceso, sobre todo postnatal, desde los 15 años hasta que tiene 20, más o menos me cuadra. Siento que me falta algún dato por ahí, pero más o menos me cuadra. Se estima que un individuo de 20 años, ya cuando se juntan todos los factores, sus gametos, sus espermatozoides, pudieron haber experimentado hasta 200 procesos de división. 200. Subámosle la edad, pongámosle al bicho. 40 años, no 41, pongámosle 40. 40 menos 15 y por 35. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? Va cuadrando más o menos con los datos. A los 40 se estima que los linajes que van sobreviviendo, ya contando el tiempo que ha ocurrido,
pueden haber experimentado entre 600 a 800 divisiones. 600, 700 desde el promedio. Vean, pasé de 175 a los 20 a casi 700 a los 40. Y cojamos un sugar daddy, póngale 60. Veo publicaciones que me preocupan. Hay alumnas por ahí que están buscando quién pague el posgrado. Ya me estresé. Ya no, pues así. 1500. Pasados los 60, el número estimado de ciclos que ya habrán experimentado los linajes que quedan es superior a 1000. Híjole, de casi 200 pasar a casi 800, 600, 800 y de ahí pasar a más de 1000 a los 60 y más. Eso hace que la probabilidad de error o falla en la creación de un gameto cada vez suba y suba y suba y suba y suba y suba. Un individuo de menos de 20 años sí tiene gametos anómalos, en teoría en poco porcentaje. Uno de 40 sí tiene gametos anómalos, en teoría hasta cierto porcentaje, un poquito más que el de 20. Y el de 60 sí va a tener gametos anómalos, pero lo más probable es que mucho más. Así que la probabilidad de fertilizar de un individuo de 60 o más, en teoría, es menor. Ya hay algunos artículos que hablan de la andropausia por ahí. Un proceso que empezaría pasado los 40, 45 o 50 años. Varía según el autor. ¿Hasta ahí algo que me quiera preguntar? Dígame. Esto de las divisiones se ha buscado algunas formaciones espermatozoides de la generación celular. Y las divisiones mamáticas son la frecuencia de eyaculación. No. La velocidad de creación de los gametos se mantiene, está coordinada. Lo que sucede es que si eyacula varias veces, habrá eyaculaciones sin espermatozoides y más con líquido seminal. ¿Ok? Entonces, ahora entiendo, dice. Ahora entiendo. Sí. Por eso un individuo con ciertos días de abstinencia, si tiene una eyaculación, la cantidad de espermatozoides sería máxima. Pero si tiene más de una eyaculación el mismo día, optimista, la tercera, la cuarta, la quinta vez, prácticamente será líquido seminal y casi nada de espermatozoides. Y como ya vamos a analizar en fertilización, cuántos espermatozoides salgan en esa eyaculación es vital para lograr fertilizar. Si salen pocos, la probabilidad de que llegue alguno vivo a donde esté el óvulo es casi cero. Necesitamos millones, como ya veremos, para que al menos unos pocos tengan chance de fertilizar. Entonces, 2, 3, 4, 5, insisto, optimista. No habría gametos. Habría que esperar que ese linaje, esos clones que están allá a la espera, terminen el proceso y salgan. ¿Okay? Pero esa espera no es de 28 días. Esa espera es 24 horas, 48 horas como mucho, y ya tendríamos un número suficiente. ¿Okay? Por eso la típica recomendación es abstinencia de 2-3 días, inténtelo. Para las parejas que quieren concebir, abstinencia 2-3 días, inténtelo. ¿Ok? Para dar chance de que haya un número, una carga importante de gametos que logre llegar hasta el ovocito. Dígame. O sea, pero quiere decir que, o sea, ya está en la primera eyaculación, pero, o sea, es poco probable que se dé en la siguiente. O sea, que sí quede, que sí se fertilice. En la siguiente la probabilidad baja. En una siguiente hay posibilidad, pero con cada eyaculación obviamente el número baja y la probabilidad va a ser menor, va a ser menor y va a ser menor y va a ser menor. ¿Sí? Por eso dije optimista. Cualquier cosa más de 3 es ser optimista. Ok. ¿Algo más que me quiera preguntar de este detalle? Termino con una historia que siempre les cuento en los cursos, que un profe me dio como sermón, entre comillas, nos dio como sermón, cuando nos contó estos temas ya hace algún tiempo atrás. Más o menos así. Un adulto mayor por ahí acude a su control médico con su médico de cabecera y llega muy feliz. Hasta ahí no hay problema.
señor tal, ¿cómo así tan feliz el día de hoy? Le da los tiempos. Es que no sabe, doctorcito, así no sé, no debe el tiempo. Me casé, doctor. Ah, bien por usted, felicidades. No tiene nada de raro hasta ahí. Y mi nueva esposa tiene menos de edad que la que yo tengo. Por menos de edad, él tiene mucho menos de edad. Ok, hasta ahí. Pero tengo algo más por qué estar feliz, doctor. Voy a volver a ser papá. El doctor le queda viendo, piensa 5 segundos y le dice: tengo que contar una historia, señor. Historia dentro de una historia. Había una vez un cazador que se iba al monte a buscar al oso más grande para cazarlo y tenerlo de trofeo en su casa. Alistó todo la noche previa y el día previo, en lugar de dejar la escopeta en la puerta, dejó un palo de escoba ahí atrás. Como se despertó muy tarde y salió ya tarde a la casa, no se da cuenta y se lleva el palo de escoba en vez de la escopeta. Cuando ya esté en el monte, se topa con el oso grizzly más grande que podría haber. Saca de la funda su escopeta y descubre que es la escoba. Al darse cuenta que es la escoba, le resigna su destino, se prepara a morir. Pero de repente escucha un silbido en el aire y el oso cae muerto a sus pies. ¿Cuál es la moraleja de la historia, señor? Obvio, doctor. Alguien más mató ese oso por él. A ese punto quería llegar. Ok. Los gametos de un individuo que se ha cuidado en alimentación, en actividad física, en no consumo de sustancias que podrían alterar toda su fisiología, desde luego serán mucho más biológicamente aptos que alguien a los 20 años el máximo ejercicio que hace es tuitear. Así que, si hiciéramos un espermograma de Cristiano Ronaldo, probablemente tendría para repartir a todos los cursos para ver en la práctica. ¿Qué pasa con las generaciones nuevas? Ya vamos a ir entrando en esa parte. Ok. Terminando este esquema entonces, cada espermatocito primario, siguiendo la lógica de la meiosis, 2 espermatocitos secundarios. Pero recordemos un detalle. Estos ingresan 2N4C. Cuando ya bajamos de espermatocito secundario, ...46 bajé a 23... pero las cromátides siguen duplicadas. ¿Ok? Y del espermatocito secundario a espermátide, 1N, y ahí sí 1C. Ahí ya bajé 1N, 1C. La espermatogénesis sigue la lógica de la meiosis. Cada célula hija crea al menos 2 progenitoras, potencialmente funcionales. Han hecho preguntas de esto y han caído de la manera más rara del mundo. Por cada espermatocito primario que culmina su proceso de división meiótica, si dice culmina, entiéndase, meiosis 1, meiosis 2, ¿cuántos potenciales gametos funcionales se podrán obtener? Cuando me dicen gametos funcionales, están hablando de espermatozoides. ¿Cuántos serían? 4. ¿Vamos a sacar un poco? Oigan, dicen con toda la seguridad del mundo y después se me agallina. Porque 4. Son 2 divisiones. A ver, 2 divisiones meióticas. por cada espermatocito primario, si me dicen cada, me hablan de 1. Que culmina su proceso de división meiótica. Si dice culmina, me están diciendo que acaba meiosis 1 y acaba meiosis 2. Las 2. Este en meiosis 1, 2. Y este en meiosis 2, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y 4. ¿No es cierto? No está difícil. Si me cambian el número, empieza a darles problemas. Si 4 espermatocitos primarios culminan su proceso de división meiótica para formar gametos funcionales, ¿cuántos espermatozoides podría llegar a tener? 16. ¿Cómo sacaron 16? 4 por 4. Oigan, qué difícil, ¿no?
De este van a salir 4. Y me dicen 4 de estos, 4 por 4 de aquí, casi siempre 16. Pero ponen unas respuestas, Oh, no. no, se les ponen múltiplos de 2 o de 4. 26, 8, 12. Escoge cualquier otra menos la obvia. ¿De dónde? Les cambian una palabra. Por cada espermatocito secundario que culmina su proceso de división meiótica. A ver, ¿qué división meiótica hace el secundario? Solo uno. Hace meiosis 2. ¿Cuántos potenciales gametos funcionales obtendría? Claro, porque me dicen uno de estos y uno de estos solo me queda 2 espermátides, las cuales se convertirán en el respectivo espermatozoide, ¿no es cierto? Si me dicen 4 espermatocitos secundarios terminan su proceso de división meiótica, ¿cuántos espermatozoides podría llegar a obtener? ¿Cómo sacaron 8? Pero ponen 16. No me acuerdo si esa pregunta pasó en su examen, no creo. No. Pero ha pasado en otras ocasiones. Y es matemática simple y entender esta lógica. No está difícil. Bien. Se nos hizo bolas. A ver. ¿Hasta qué parte llegó? Hay que irla a encontrar. Veamos qué dice usted. Hasta que dijo números. ¿Cuál de las dos partes? ¿De dónde sacaron 16? Parta de esto. ¿Ok? Este tiene que pasar por meiosis 1 y meiosis 2. ¿Cuántas células hijas de cada espermatocito primario se obtienen en la meiosis 1? De una de estas, ¿cuántas células hijas lo obtienen? ¿Hasta ahí, cachú? Ya. Este tiene que pasar por meiosis 2. Se llama espermatocito secundario. De uno de estos, ¿cuántas células hijas tengo? ¿Hasta ahí, cachú? Ahora vamos desde arriba. Si cuento desde aquí, 2 células hijas. Si cuento desde aquí, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo hasta ahí? 4. Cada espermatocito secundario puede crearme 4 espermátides. Y cada espermátide, por espermiogénesis, puede volverse en un espermatozoide. Porque recuerden que de espermátide a espermatozoide no hay división. Solo hay transformación que uno conversamos. ¿Ok? ¿Hasta ahí, cacharon? Los compañeros lo que han hecho es una regla de 3. Si un espermatocito primario me crea 4 espermatozoides funcionales, porque cada espermátide se convierte en un espermatozoide, 4 espermatocitos primarios, ¿cuántos espermatozoides me podrán dar? Es lo que acaban de hacer ellos. ¿Ya le cachó? La pregunta siguiente dice, si 4 espermatocitos primarios terminan la división meiótica, ¿cuántos espermatozoides podría llegar a tener? Le ponen ahí 4. Y le pueden poner 5, le pueden poner 6, le pueden preguntar 8, le pueden preguntar 10. Puede incrementar el número. ¿Ok? 4 por 4. Si fuera 10, un espermatocito primario me crea 4 espermatozoides, 10 espermatocitos primarios, ¿cuántos me crearán? ¿Va cachando por dónde le saca? Ok, entonces pilas en la pregunta, ¿no? Leerán estos detallitos. Ya, leerán esos detallitos. Aquí aparece la otra característica de formación del gameto masculino que no tiene femenino. Genética y cromosómicamente es de 2 tipos. Esa es otra ventaja. Su pareja de cromosomas sexuales es de XY y XY. Cuando se da la primera meiosis, recuerde que se va dividiendo un miembro de una pareja acá, el otro cromosoma de la otra pareja, la otra célula. Lo mismo pasa en la pareja de cromosomas sexuales. Un linaje de gametos se queda con el cromosoma X, otro linaje de gametos se queda con el cromosoma Y. Así que el cromosoma, digamos, el gameto del XY,
se caracteriza por ser de dos tipos. El del XX no, como ya vamos a conversar. Ok, y aquí me olvidé algo en el tema de ciclo celular, puede ser porque estaba en el estado pre-enfermarme. Revise usted, por si me cuenta en la siguiente, ¿qué pasa con la pareja XY durante el crossing over? Porque recuerden que ustedes me dijeron, en ese momento en la fase 1 hay ese entrecruzamiento. Y el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, se entiende que se pueden intercambiar, son iguales. Pero el X es un metacéntrico gigante y el Y es un enano acrocéntrico. ¿Será que entre esos dos, en esta pareja tan dispareja, puede haber cruce? Se lo dejo para que lo revisen y me cuentan. Pues está difícil, ¿no? Perro grande pero chiquito, perro grande pero chiquito, está difícil. Pero a veces el perro chiquito vuelve imposible, porque el perro grande no cree que se puede hacer. No es el tamaño del perro, es la habilidad del perro. ¿Okay? Así que revise si puede haber crossing over entre un X y un Y, porque eso nos pondría en un apuro tenaz. Recuerden que les conté que el SRY en su brazo corto tiene este gen SRY, que codifica el factor determinante testicular, que será esencial para crear testículos y que todo esto se dé. Y si se cambia el SRY, fritos, ¿no? Ya, acá ella ya encontró algo, pero tienen hasta la siguiente para revisar un chance más, y ahí lo conversamos cuando el resto haga una búsqueda más allá de ChatGPT. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vemos en esas características en particular, y vamos cerrando esto para entrar en lo que es análisis de líquido seminal. Ya, se acabaron las divisiones celulares. Llegué hasta espermátide. Como espermátide eso no fertiliza jamás, porque es una célula, es un huevo frito. Lo suelo decir así, la clara y la yema, es un huevo frito. Y eso fertilizar, mire, funda. Por casi 3 semanas, como ya vimos, a nivel de estas estructuras tubulares, tiene que darse un cambio de forma súper importante. ¿Qué empezamos a ver? El exceso de citoplasma se va. El material genético que está en ese núcleo se empieza a reposicionar en cierto lugar, en su extremo más cefálico. Y como le da frío en la cabeza, porque es pelado, se crea un gorro. Pero un gorro funcional. Hace un tiempito atrás, cuando quien les daba compró una batería para sobrevivir a los apagones de hace 2 años, esa batería me vino como un regalo bien alhaja. Está simpático para los paseos. Un gorro con paneles solares. Carga el celular. Sí, en el exterior ha habido juguetes alhajas. Es un gorro como de playa cualquiera y tiene unos paneles incorporados y unos de carga que salen por el lado. Pues puedes estar en la playa soleándote y no quemarte mientras vas cargando tu teléfono. Qué genial, ¿no? Ese es un gorro funcional. Ese ahora no tiene. No, ese no vuela. Solamente tiene paneles solares para cargar equipos, ¿no? El gorro que tiene este espermatozoide es funcional y súper útil para lo que tiene que hacer en el futuro. Sin ese gorro, fertilizar, imposible. Así que en su interior tiene enzimas. Sí, tiene enzimas, ya conversaremos un poco. No he dado nombres, solo estoy contando de las estructuras. Ok. Este gamento, como ya conversamos, tiene que desplazarse desde un lugar súper hostil y tiene que desplazarse rápido. Hostil por el pH tan ácido que tiene el canal vaginal. Y ahí, si se queda, desaparece. Por lo tanto, tiene que crear medios de locomoción. Entonces vemos que tiene por ahí una colita. Pero si va a haber locomoción y rápida, necesito energía. Y usted conoce que hay organelas que son las responsables de crear esa energía a nivel celular. Es mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, ahí se creó la cabeza, el gorrito que es el acrosoma, una pieza intermedia donde están todas las mitocondrias alojadas y ese flagelo que le permite moverse. Aquí aparece un nombre que le dije en el futuro vamos a utilizar. ¿Se acuerdan que eso tenía que ver con la creación del uso mitótico y todo el proceso de división celular? Pues obviamente el espermatozoide en formación, la espermátide, tiene centriolos.
No está en la primera, no está en la segunda, no está en la tercera y tampoco está en la cuarta la siguiente aclaración. Usted en el dibujo, présteme un ratito, está en la página 35, dice centriolo proximal. Ya. Si usted se va al párrafo, está en la misma página, está en el número 4 y dice el centriolo distal. ¡Jue madre! ¿Y entonces qué hago en una prueba? Ese centriolo, déjelo centriolo, es el que ayuda a organizar las proteínas que forman la polo flagelo del espermatozoide. ¿Ok? Que hemos quedado salamónicamente para que no haya conflicto. ¿Qué organela ayuda a formar la cola del espermatozoide? Porque deje centriolo fresco. Es que dice proximal en el gráfico, distal en el párrafo. ¿Qué hago? No sufra. Déjele centriolo y todos felices. ¿Qué otra cosa sigue habiendo aquí? Y no está apropiadamente descrito. Suben. El retículo de Golgi forma el acrosoma. Por ahí fue alguien que me hablaba de la división celular y las organelas. No me acuerdo quién era. Creo que usted. ¿Existe el retículo de Golgi? No. ¿Y el retículo cuál es? ¿Pero retículo qué? En mi época aprendíamos sarcoplásmico. Alguien por ahí tuvo un lapsus brutus. Me mezcló las dos cosas. Me puso retículo de Golgi. ¿Sí o no? Está hasta en la cuarta edición. ¡Por Dios! Aparato de Golgi. ¿Cuál de las siguientes organelas crea el acrosoma? Aparato de Golgi. Sí. No está en el dibujo, está en el párrafo. Aparato de Golgi. ¿Y por qué no puso? Es que no decía retículo de Golgi. ¡Ay, está madre! ¡Por Dios! ¿En qué libro de biología demuéstrame que existe el retículo de Golgi? En la clásica de Solomon Billet. Si usted encuentra eso, hágame saber. Porque como ahora estoy de jefe, si hay reclamo, pues ya sé de dónde agarrarlo. Pero hasta donde yo sepa, esa vaina sigue siendo aparato de Golgi y los retículos endoplasmáticos sarcoplástico político rugoso para de contar, ¿sí o qué? Entonces La propia es el que crea El acrosoma. los centriolos. Deje el centriolo, uno de los centriolos, no se complique, uno de los centriolos, la coloflagelo. Dígame. ¿Puede repetir la función de centriolo, por favor? Organizar las proteínas que ayudarán a formar la coloflagelo. ¿Ok? Sí, coloflagelo. Esa coloflagelo tiene segmentos, no nos interesa mucho ahorita, solo saber que hay una coloflagelo que se organiza en función de este centriolo, de ese espermátido. ¿Qué más me iba a preguntar usted? No sé, me iba a decir. No, yo era para preguntar. ¿De qué? No, de que no se hablaba de la Del aparato de Golgi, por Dios, no el retículo de Golgi. Verán. Yo veré. De tal de que lo menciono ahora y en fertilización lo vamos a usar. Recuerde que hay material genético nuclear y extranuclear. Y ese material genético extranuclear, ¿en qué organela está? ¿En el acrosoma? No. ¿En el ribosoma? No es en las mitocondrias. Y ese detallito de que hay ADN en las mitocondrias nos va a servir para más adelante. Téngalo ahí presente. Hay un ADN extranuclear que está en las mitocondrias. Y este wiji áreas de espermatozoide tiene esas mitocondrias en esta vías intermedia o vaina mitocondrial. Tenga eso ahí presente, crea energía, de ley tiene que crear energía, pero no se olvide que hay un ADN extranuclear, nos va a servir para luego. No, o sea que ya después de 3 semanas de que esto ha pasado a nivel de lo que es los túbulos seminíferos, de que incluso llegan las células nodrizas estas de Sertoli y se comen ese exceso de citoplasma. Ahora ya tengo espermatozoides funcionales, o sea, acabando este proceso ya casi 2-3 meses después, 60-70 días, y se ha creado esto. ¿Esto ya puede fertilizar? Y la respuesta categórica es no. Oiga, ¿cómo puede ser? Pero si tiene cabeza, ya hay acrosomas con enzimas, tiene mitocondrias ahí, tiene una colita que se ve alaja. Perdón la palabra que voy a usar, es shuncho.
no tiene prácticamente movilidad, no es muy móvil. Y la parte externa de su membrana no está lista para unirse con ciertos ligandos receptores que el ovocito expresará. Entonces, ya se volvió espermatozoide, pero aún no es consciente que es espermatozoide. Necesita madurar. Vea, la biología chiquita resume lo que la biología grandota nos muestra. Eso lo conocemos perfectamente. En varias esferas, como ya estudiarán, el individuo XX nos lleva 1 a 2 años de ventaja. Nótelo usted, cuando acaban el cole, ¿cómo somos? ¿Quién es que somos medio caídos de una hamaca? Y usted dice, ay, estos humanos. Y ahí están con esos manos. Por eso hay datos interesantes, donde el individuo XX empieza a ver interesante a un XY mayor. Cuidado con eso también. Cuidado con eso. El espermatozoide creado no es móvil y su membrana, insisto, no está lista para en su momento anclarse con el ovocito y dar el proceso de fertilización. Va a madurar durante más o menos 2 semanas en otra estructura anatómica que está más allácito del testículo. Y por más allácito entiéndase como cruzarlo la pared. El epidídimo. ¿Con qué sufre, Doc? En uno de los párrafos dice, la maduración en el epidídimo toma de 12 a 14 días. Ya. En otro dice 2 semanas. Ya. Están en capítulos diferentes. Les preguntan, ¿cuánto tiempo toma la maduración de los espermatozoides en el epidídimo? Y no ponen 12 a 14 días, ponen 2 semanas. Y por poner 2 semanas, como en el capítulo dicen días, no responden. ¿Parece ridículo? Sí ha pasado. 12 a 14 días, ¿no es casi 2 semanas? Sí. Ya, entonces es lo difícil. No sé, digo yo. El problema es que el apuntador en el micropin del audífono les dice textual en el libro. Ahí se van de oreja, dígame. Entonces en el epidídimo se ve una maduración bioquímica. Sí, una variación bioquímica y funcional también. Ya la parte periférica se está preparando para esa unión con estas proteínas y moléculas que va a expresar el ovocito. Y también ya adquiere más movilidad. Un espermatozoide que sale de esa maduración epididimaria ya es más móvil. Siguiente pregunta en cuestión. Entonces, Doc, el espermatozoide que sale desde el epidídimo hacia afuera, ¿ya podrá fertilizar? No. Nuevamente la respuesta es no. ¿Y por qué? Cojamos la vida real. Usted está aquí. Va a estar aquí durante 6 años, Dios mediante. 7 tal vez si algo pasa. No, profe, no diga, tengo como, hay un par de compañeras que van a estar aquí un poquito más de 6 años. La vida es así, punto. Punto. Cuando acaben esos 6, 7 años y les botemos a la rural, ya estarán con las suficientes habilidades para atender personas y la respuesta categórica es no. ¿Qué me dice Doc? Sabemos que los 2 primeros años después de graduarse es cuando uno más crece profesionalmente, cuando empiezas a poner en práctica lo que aprendiste. Algunas cosas que ustedes verán aquí en la facu podrán sonar muy teóricas y cuando lleguen a la vida real dirán, por más que Nelson en pediatría diga que es así, no funciona así. ¿Ok? El espermatozoide aprendió todo lo teórico, hizo el internado en el epidídimo. Claro, hace el internado en el epidídimo, los 6 años de carrera en el testículo. Le mandamos al internado en el epidídimo y le botamos a la rural a uno de los ambientes más hostiles biológicamente que existen, al canal vaginal, donde la mayoría va a morir, no sobrevive. No estoy diciendo que usted salga de aquí también hace serio, no. Que la vida después de salir del epidídimo es dura. Y cuando ya se experimente la realidad o este espermatozoide llegue al sistema reproductor femenino, estará en contacto con ciertas sustancias que ahí sí le darán su capacidad de fertilizar. Lo mismo le pasará a usted cuando se vaya de aquí. Ese año o 2 años, cuando ya empiecen a poner en práctica todo, ahí sí ya
Ahora sí siento que sé medicina. Termino con algo para que se vayan y un poco vayan saliendo de cierta duda que se fue conversando. Esta es la tabla real. No tuve corazón de ver el documento del 2021. A las compañeras de atrás les digo, ¿qué documento? Cada 10 años la OMS saca un reporte, la Organización Mundial de la Salud, del análisis del líquido seminal promedio a nivel global. Y da estos parámetros de referencia para hablar de los mínimos, verán, lo mínimo que debe tener un líquido seminal para que un individuo XY sea fértil. Lo mínimo. 99, 2000, en 2020 ya se puede imaginar por qué no salió. Pandemia, el mundo está ubicado en otra cosa. Salió 1 o 2 años después. Tengo el documento, pero sigo sin tener valor de leerlo. Me da miedo lo que puedo encontrar ahí adentro. ¿Por qué le da miedo? Características básicas de cualquier líquido seminal. El pH, ácido, básico, neutro. Ahora en serio. Ácido, con 7,2. Ligeramente básico si usted quiere, no pasa del 7. Da igual. 99, 2010. Volumen mínimo de un varón para ser fértil. 2 ml, 1.5. ¿Cachan que es 1.5? Sí, hay gargajos que tienen más volumen. Cojo una jeringuilla de 3. Hablamos de la mitad de una jeringuilla de 3. Hay ampollas de medicamentos que tienen más volumen. Cantidad de espermatozoides por mililitro. Hasta el 2000, 20 millones. 20 por 10 a la 6 es 20 millones. Con que tenga 15 millones me conformo. Solo 5 millones menos. 5 millones. Cantidad de espermatozoides totales en estos 2 mililitros. 20 por 2. Ahí la matemática cuadra. Ve al frente. Ahí no cuadra. A ver, levántate. 15 millones por mililitro. 1.5. 2 debería ser 30. Si dice 1.5 sería como 20 y pico millones. 22.5. No cuadra la matemática, ¿no es cierto? O sea, puedes tener 1.5 ml mínimo, puedes tener 15 millones por mililitro mínimo, pero tienes que tener casi 40 millones en el total, si no, no fertilizas. La matemática no cuadra, ¿sí o no? Multiplique 15 por 1.5. 22.5. ¿No es cierto? No da. ¿Se van dando cuenta en qué líos nos metemos? Movilidad progresiva. De todo eso, mínimo que la mitad se mueva. 10 años después, ya, con que el 30% se mueva. ¿Qué están notando? Las características del líquido seminal han ido deteriorándose con el tiempo. Me aterra ver los valores del 2020. Tengo miedo. Sí, Jesucristo, estoy pensando que a lo mejor eso de que ha bajado la natalidad en algunos lugares a menos de un hijo o hija por mujer en edad fértil, no es por conciencia ambiental. Es porque ya no hay chance. Eso me está preocupando. Ni modo, me puedo hacer el brinco un tiempo más, pero ya me vas a hacer el brinco sí o sí. Eso de formas normales, de la forma de que el 15% era normal antes y ahora, bueno, en el 2010. Me recuerdo que nos quedamos en los reglamentos anormales para seguir avanzando.